Núcleo temático 1. La filosofía. Lógica y argumentación. ¿Cómo usar la lógica? La lógica se ocupa de distinguir los argumentos correctos de los incorrectos. ¿Qué es un argumento o razonamiento? Un argumento es un conjunto de frases en las que se afirma que una de ellas, la conclusión, es verdadera debido a que las otras frases, premisas, no suministran evidencias suficientes para afirmarlo. Estas frases verdaderas o falsas se llaman proposiciones. Reconocimiento de razonamientos. El único indicio definitivo para reconocer un argumento es reconocer una conclusión. Indicadores de premisa y conclusión. Indicadores de conclusión. Por tanto, en consecuencia, en conclusión, así, podemos afirmar que, etcétera. Indicadores de premisa, ya que, pues, si afirmamos que, teniendo en cuenta que, puesto que, etcétera. Deducción e inducción. Argumento deductivo. Se da cuando en un argumento las premisas ofrecen información que garantiza que la conclusión es verdadera. Ejemplo: si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Argumentos inductivos. Se da cuando las premisas de un argumento proveen información para afirmar la probabilidad de una conclusión, pero no permiten garantizar que es verdadera. Verdad y validez. Argumento deductivo válido. Se da cuando las premisas de un argumento proveen información suficiente para garantizar la verdad de la conclusión. La validez es una cualidad de los razonamientos y la verdad o la falsedad es una propiedad de las proposiciones. La lógica aristotélica. Fue Aristóteles quien sistematizó los conocimientos sobre lógica de su tiempo. En el siglo XIX se reformuló las bases de la lógica. Se hicieron aplicaciones más complejas en lenguajes especiales
como el de las matemáticas. Las proposiciones categóricas. Cuando hay una relación entre dos conjuntos o categorías, se da una proposición categórica, y de acuerdo con la naturaleza de estas relaciones, las proposiciones categóricas son de 4 tipos. Tipo A, universal afirmativa. Todos S es P. Tipo E, universal negativa. Ningún S es P. Tipo I, particular afirmativa. Algún S es P. Tipo O, particular negativa. Algún S no es P. Inferencias inmediatas. Se llama inferencia inmediata al razonamiento que tiene una sola premisa. Se puede hacer inferencias inmediatas cuando la proposición tiene el mismo sujeto y predicado, pero difieren en el tipo de relación entre las categorías, y además se conoce el valor de verdad de una de las proposiciones. Ejemplo: todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio. Todos, por decir todos, es de tipo A, y así sucesivamente. Silogismos categóricos. Los razonamientos que tienen dos premisas se llaman silogismos. Si esas dos premisas son proposiciones categóricas, a estos argumentos se les llama silogismos categóricos. Término medio. Se le llama así a la categoría que permite establecer una relación entre las otras dos. Premisa mayor. Premisa donde se encuentra el término predicado. Premisa menor. Premisa en la cual se encuentra el sujeto de la conclusión. Modo. El modo es el mismo tipo. Un silogismo puede ser E-A-E. Figura. Indica dónde se encuentra el término medio en las premisas del silogismo. Elaborar la validez de un silogismo con el modo y la figura. El modo y la figura nos sirven para elaborar y reconocer silogismos en los que, independientemente de las categorías que los conforman, podemos evaluar su validez, pero es de su estructura lógica que depende la validez.
No todos los silogismos categóricos son válidos. Ejemplo de un argumento inválido. Categorías: zapatos, medias y cuero. Modo: o, tercera figura. Ninguna media es de cuero. MP. O, alguna media no es un zapato. MS. O, por lo tanto, algún zapato no es de cuero. SP. En este argumento, donde no hay garantías suficientes para afirmar la conclusión, las llamamos falacias. La lógica proposicional. La lógica proposicional se ocupa de las relaciones de las proposiciones como un todo, sin ocuparse de los términos que las componen. También se le llama la lógica simbólica o matemática. Se vale de símbolos para trabajar en abstracto con las proposiciones. Proposiciones atómicas y moleculares. Es una proposición conformada por dos afirmaciones que, tomada como un todo, es verdadera o es falsa. Cada una de ellas tiene un valor independiente y un vínculo cuyo valor de verdad depende de los enunciados, del valor de los enunciados que lo componen. Cada proposición la llamamos atómica y al enunciado molecular, al enunciado completo, molecular o compuesta. Ejemplo: los animales se guían solamente por su instinto, o los animales tienen también razón. Operadores lógicos. Las expresiones que permiten formar proposiciones compuestas se llaman operadores lógicos y son la Y conjunción, la O disyunción. Si entonces es implicación y se identifica con una raya y una flecha. Solo sí y solo sí, doble implicación, y se identifica con una raya y una flecha que va en sentido, que va hacia la derecha pero también hacia la inversa. Y la negación, una raya y una raya con una parte que va hacia abajo. La proposición molecular del ejemplo anterior se simboliza así: P, una B invertida, y Q. O sea, P conjunción Q. La lógica de la argumentación. Argumentos dialécticos. En la vida cotidiana no simbolizamos argumentos. Nos interesa la realidad,
establecer una proposición es difícil porque por eso que los argumentos que usamos vienen de premisas a las cuales se adhiere la mayoría de las personas. Por eso los llamamos argumentos dialécticos, porque para buscar las premisas se recurre a la convicción de la mayoría. Esta dialéctica la conoce muy bien el político, el publicista, el cura, etc. El auditorio y las premisas de argumentos dialécticos. En los argumentos dialécticos nos dirigimos a un auditorio al que queremos convencer. El orador debe ser creativo, cortés y respetuoso. Las reglas del diálogo. Principio cooperativo. Se debe participar en la conversación según el objetivo correspondiente y teniendo en cuenta el auditorio y las circunstancias. Principio de la cantidad. Se debe dar la información y no más que esa para defender el punto de vista. Principio de la cualidad. No se debe defender lo que se sabe falso o aquello de lo cual no se tiene justificación alguna. Principio de pertinencia. Las intervenciones deben tratar de aquello de lo que se habla y los cambios de tema deben darse por común acuerdo.